la speech de los jueves, queremos hacerla un poquitín especial, ¿no? Creíamos que era necesario, pues, devolver un poquitín el favor a toda esa gente que a lo largo del año, pues, en el plano deportivo, pues, lucen los colores de Tierras Tour, los colores de esta marca. Estos que tenéis aquí, esto es, pues, el equipo, yo creo que, no sé, iba a decir de asistencia, y mucho más que de asistencia, y el equipo humano, el equipo espiritual, el que acompaña a lo largo de toda la temporada, y falta xente, acuérdome de Javi Alves, que lleva un ingeniero fantástico que llega Diego, que no puede estar aquí hoy, con que ellos los primeros y todos estos, demos un aplauso a Fermín Busta, y que Fermín Busta venga hasta aquí con nosotros. Fermín, subcampeón de Asturias Rally de Montaña en el 2011, ya fue campeón, este año fue subcampeón, había un humorista que decía subcampeón, mucho más que campeón. Así que, bueno, este y el equipo, pues, de Fermín Busta competición. Vamos a subir todos juntos el FIPU, ¿En cuánto tiempo, Fermín? En 2:49. Vamos a correr todos en el BRV Evo 05 de Fermín Busta, así que tenemos que dar caña y adelante cuando queráis, compañeros. Hay que decir una cosa, cuidado, no intentes hacerlo en casa, ni en el FITU. Bueno, pues nada, muchísimas gracias al equipo de Busta Competición, muchísimos éxitos, que seguramente vienen años mejores que este, que un subcampeonato de Asturias, evidentemente, y un muy buen resultado, ¿vale? Muchas gracias. El año que entra, en vez de gasolina, vamos a echar ellos faves. Hablando también de competición, pero una competición solidaria y muy prestosa, ¿no? Y que nos van a contar los siguientes invitados. Sí, porque yo creo que van a tener que explicárnoslo ellos. Especialmente José Luis Muñoz y Miguel Forlán se acercarán hasta aquí. Bueno, pues esto surge como una ayuda solidaria a la gente del pueblo saharaui, y nos embarcamos en esta aventura, 45 coches de toda Europa. Y al final lo que era una ayuda solidaria se convirtió también en una competición marcada por los participantes, y iban a saco, la verdad que iban a saco, ¿no? Y ahí, bueno, después de 5 días duros, de mucho frío, de mucho polvo, seguimos rompiendo solo una vez, llegar los terceros, ¿no? Es el mérito, y sobre todo ver la cara de la gente cuando se le entregaba las ayudas, ¿no? Que son lo más duro. Vamos a cambiarles les ruedas por el agua, además en una tierra como la nuestra, tan mirando al mar, ¿no? Y el siguiente patrocinado, estáis viéndolo ahí, lleva un histórico de este deporte en Asturias, y Monchu Cerra, que viene de ser campeón del mundo en K2 en maratón en el último mundial de Singapur. Un aplauso para Monchu. Moncho, y es cierto que es amigo, y es muy amigo, o bien amigo de muchos años. Yo llamo el eterno piragüista, y él sabe que llega con cariño, y además su perfil de Twitter así lo define, eterno piragüista. Y Moncho tiene un palmarés que es importante reseñar. Fue campeón del Seiyan K2 en el año 93, en el 1, con K1 en el 93, en K2 en el 96. Campeón de Europa Master de maratón, campeón del mundo Master de maratón, pero ¿cuántas veces, Moncho? Del mundo 5 y de Europa 1 este año. Yo creo que, aparte de eso, hay muchas más cosas, o fue muchas más cosas. Llegó a ser presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo. Yo se cuenta que lo de él no era la política, y entonces volvió a agarrar el remo. Y aparte, bueno, pues también el comentarista especializado en piragüismo de la TPA. Muchísimas gracias también, Moncho. Y vamos ya, pues, terminando esta rueda, este recorrido. Toca el recorrido ahora con el grupo más grande
más grande, ¿no? Con, pues ni más ni menos con la Sociedad Deportiva Coyoto. Háblanos un poco, que ella es especialista en fútbol. Bueno, no podía faltar tampoco el apoyo de Tierrastur, en este caso el equipo del pueblo, ¿no? Y como Tierrastur Águila está en Coyoto, pues la Sociedad Deportiva Coyoto también tenía que tener la su representación esta noche. Un equipo que viene de subir a tercera división, que conseguía el ascenso la temporada pasada y que, bueno, pues este año está costando un poquillo más en tercera, con un equipo nuevo, pero bueno, hay esperanza mientras hay vida y hago seguro que la tercera división, como siempre en Asturias, acaba comprimiéndose mucho y seguro que el Coyoto tiene muchísimas opciones de seguir la categoría. Y otro en la zona baja de la clasificación, y bueno, ahí tiene que estar la pelea del Coyoto, que bueno, históricamente es un equipo que se dedica a subir, después bajar, volver a subir, volver a bajar e intentar mantenerse ahí un poco en la tercera división. Que se acuerden algunos que los Villa y compañía también tuvieron el fútbol base, ¿no? Y eso sí que no se puede olvidar. Un aplauso para la plantilla de la Sociedad Deportiva Coyoto, que estamos seguros que este año va a mantenerse también en tercera división. Bueno, pues así es. Bueno, pues no os damos la vara más, que venimos a comer y a beber, que ya estuvo bien, ellos están contentos, pero vienen a eso precisamente también, a pasarlo bien, a desfogar, a rayar un poquitito. Como Jeff Olicio, deportista, macarrones, carne y agua, dígalo para los deportistas. Nada más, agradecemos muchísimo la presencia, esperamos que el año que viene haya pues otro recorrido, pues otra folicia del deporte de Tierrastur. Y nada, que nos presta mucho que estéis aquí con nosotros y una vez más, simplemente que la gente que se encontró con esto de sorpresa, que bueno, que sepa que queríamos compartirlo, pues cómo no, con nuestros clientes, que nos vuelvo a decir que sois lo más importante para nosotros. Muchas gracias. Thank you.